En 2016 estrenan la película Múltiple, que va sobre las peripecias de un hombre con hasta 23 personalidades distintas. Película que incluso antes de su estreno me recomendaron ver, pero yo estuve en plan... Con esta peli volvemos a ver el planteamiento del trastorno de personalidad disociativo como siempre lo han planteado en el cine, como una excusa para un thriller, excepto en películas como Yo mismo Irene, donde toma un tono de comedia. Pero quitando raras excepciones, así ha sido por bastantes títulos. Sin embargo, la película que cambiaría para siempre la percepción social de este trastorno sería la película Civil. Y no es una exageración. Antes del estreno de la película, en 1973 se lanzó la novela del mismo nombre. Hasta entonces, en Estados Unidos solo se habían reportado unos 75 casos de TID. Después del lanzamiento de la novela, llegaron a unos 40.000. Quizás Estados Unidos fue un poquito exagerado con el diagnóstico de este trastorno. El trastorno de personalidad disociativo, que a partir de ahora lo llamaremos TID por sus siglas, y que anteriormente se conocía como trastorno de personalidad múltiple, ha sido siempre un trastorno bastante controvertido y a día de hoy se sigue discutiendo si es un mito o es un trastorno real. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el trastorno de personalidad disociativo? El TID pertenece a la clasificación de los trastornos disociativos, trastornos en los que nuestra mente toma distancia de la realidad, provocando fallos en nuestra memoria, en la conciencia, en la percepción o en nuestra identidad. Y ojo, puntúo esto, en la disociación lo que ocurre es un distanciamiento de nuestra conciencia con la realidad, pero no se rompe la realidad, que es lo que pasa con la psicosis. Bien, volviendo al trastorno. Según el DSM, el trastorno se caracteriza por dos elementos concretos. En primer lugar está la presencia de dos o más personalidades, cada uno con un patrón propio y con una concepción propia de sí mismo. Aunque cada paciente tiene sus personalidades propias, hay un modelo de conducta que coincide. Hay una persona común, que sería la personalidad original del sujeto, por así decirlo, que además es una personalidad sin muchas vivencias afectivas, que en muchos casos presenta incluso síntomas depresivos. Y sobre esta persona común actúan otras personas que expresan por lo general emociones traumáticas. En realidad siempre se ha dicho que son diferentes personalidades en un mismo cuerpo, pero no es del todo así. Son más bien diferentes rasgos de una misma personalidad, pero que el sujeto las experimenta como si fueran identidades independientes, y esto no lo puede controlar. Y el otro rasgo destacable son los episodios de amnesia sobre los hechos cotidianos, que son demasiado amplios para ser considerados como un olvido cotidiano. De hecho, la amnesia se da de dos formas. En la primera está la incapacidad de recordar ciertos hechos traumáticos del pasado, y la segunda es la incapacidad de recordar lo que se ha estado haciendo mientras el sujeto era controlado por otra de esas personalidades alternativas. Y por supuesto, estos hechos se tienen que dar sin que haya influencia de otras drogas o de otra enfermedad. Normalmente, un paciente con este padecimiento no va a consulta por ese problema concreto, suele ir aquejado de otras cosas, como pueden ser problemas de memoria, ansiedad o incluso depresión. Es a medida que se va estudiando su vida cuando se empieza a descubrir que hay vivencias que no encajan. Además, muchos pacientes se quejan de que sienten que hay alguien más en su interior, alguien que les habla o que intenta salir. La causa que provoca este trastorno está relacionada con haber vivido periodos traumáticos durante la infancia, como es el abuso físico, el sexual, humillaciones, abandono, etc. Pero estos abusos no siempre son recordados por el sujeto, y este olvido no es azaroso, es algo común y tiene que ver también con los síntomas de amnesia de los que hablábamos antes, que implican también dificultades en recordar estos hechos traumáticos. Es un trastorno que da mucho para la imaginación, pero es un trastorno raro. No tiene unos criterios tan bien definidos como los podría tener la depresión o los trastornos de ansiedad. Los psiquiatras por lo general no se atreven a diagnosticarlo por miedo a equivocarse, aunque, bueno, como vimos antes, en la década de los 70 en Estados Unidos se disparó el número de diagnóstico, que también es un poco sospechoso, ¿verdad? De hecho, algunos criminales terminaron con reducción de condena o absueltos por haber simulado tener más de una personalidad.
Y es que si eres buen mentiroso, puedes simular muy bien tener diferentes personalidades, o quizás tampoco hay que ser tan buen mentiroso. El psicólogo Nicholas Spanos organizó durante los años 80 varios experimentos donde pedía a universitarios que simularan ser asesinos acusados para ver si son evaluados por un psiquiatra. Y la mayoría de esto, tras pasar por un tratamiento de hipnosis, consiguieron expresar realmente esa segunda personalidad. ¿Esto quiere decir que a través de la hipnosis podemos acceder a nuestras personalidades ocultas? No. Spanos lo que demostró fue que un sujeto lo suficiente bien autosugestionado puede presentar esta sintomatología del trastorno sin padecerlo realmente, y por supuesto solamente durante la sesión de hipnosis. Pero vamos a ver en qué quedamos. ¿El trastorno existe o es un invento? Muchos opinan que esta expresión tan espectacular de personalidades distintas se debe a los propios terapeutas, que ya sea de forma consciente o inconsciente, terminan provocando en sus pacientes estas reacciones. Opinión que no tiene mucho fundamento porque en muy raras ocasiones un paciente ha cambiado de personalidad durante una sesión de terapia. Otro dato criticado, y esta vez con más fundamento, es la amnesia relacionada con el suceso traumático. Según varios seguimientos, los porcentajes de pacientes diagnosticados con TID que no recuerdan el suceso traumático de su infancia son casi de un 40% solamente. Esto básicamente nos dice que la hipótesis de la amnesia sobre los sucesos traumáticos no es tan cierta como se estipuló en principio, pero aún así sigue siendo evidente que efectivamente hay pacientes que manifiestan este tipo de conversión. Hay personas que siguen pasando de una personalidad a otra y siguen teniendo este tipo de vivencias. ¿Cómo se crea estas personalidades alternativas? ¿O cómo se fragmenta la personalidad? Las personas tenemos dos sistemas de funcionamiento que están perfectamente integrados en nuestro cerebro. Uno normal, que funciona día a día, y otro de supervivencia que se activa en situaciones de extremo peligro. En estas situaciones desesperadas, la conciencia se desconecta para ponerse a salvo de los posibles daños que pueda ocurrir. De hecho, las consecuencias de este sistema se pueden ver exteriorizados en el trastorno por estrés postraumático, en forma de flashback, apatía, la angustia o la emocionalidad plana. Teniendo en cuenta esto, el psicólogo Ehlers-Danlos propone la hipótesis de que estos dos sistemas no se terminan de integrar bien en la mente de un niño que ha sufrido muchos traumas persistentes en su infancia. Cuando se trata de abusos sexuales incestuosos, las personas allegadas tratan de negar lo ocurrido. Por lo tanto, el niño se refugia en la idea de que aquello no le pasa a él, sino a otro. En consecuencia, termina desarrollando una serie de figuras proyectivas, totalmente fantásticas, a las que se le acaba otorgando individualidad y convirtiéndolas en personajes independientes. Como el acoso persiste, estas figuras se vuelven más comunes, creando así esa reacción disociativa. En otras palabras, la conciencia del niño necesita desconectarse o tomar distancia de la situación para no sufrir daño. Es una forma de defenderse, por lo cual el niño se convence y reitera en la idea de que eso que le está pasando no le está pasando a él, sino a otro. Pero como los traumas persisten, tiene que recurrir a esta estrategia del otro cada vez con más asiduidad, hasta el punto de que ese otro termina quedándose. Suena fantasía, pero es que también es una necesidad para el infante, y más teniendo en cuenta que está en una edad en la que todavía está construyendo su identidad final. Y además, hablamos de casos concretos, no significa que toda persona que haya sufrido traumas en la infancia tenga este trastorno. Bueno, hemos visto qué cosas no cuadran en la descripción del trastorno, porque formaban parte de teorías ya anticuadas, y hemos visto de qué formas puede producirse estas personalidades alternativas, pero aún así el trastorno de personalidad disociativo sigue siendo objeto de debate. En la Universidad de Hannover, un equipo de psiquiatras están trabajando para establecer unos criterios diagnósticos precisos para este trastorno, así que quizás pronto tengamos más claro en qué consiste este trastorno. Y ahora sí, comenta qué es lo que opinas sobre este tema, y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ver más trabajos como este. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.